Bienvenido a un video que proporcionará una prueba aproximada de la fórmula del vector normal de la unidad principal. Comencemos con una revisión rápida. Si esta curva púrpura es nuestra curva espacial, orientación en esta dirección, el vector rojo sería nuestro vector tangente unitario, y el vector azul sería nuestro vector normal unitario. Y sabemos que estos dos vectores son ortogonales entre sí y, por lo tanto, su producto punto sería igual a 0. Ahora, si realizamos la sustitución proporcionada por esta fórmula aquí, podríamos decir que el vector tangente unitario punteado con la derivada del vector tangente unitario dividido por su magnitud también tendría que ser igual a 0. Lo último que debemos mencionar es que la magnitud de la clave principal no afecta si es ortogonal a otro vector. Entonces, si esto es cierto, entonces t punteado con t' también debería ser igual a 0. Esto es realmente lo que queremos mostrar. Si podemos mostrar que t punteado con t' es igual a 0, esto sería suficiente información para verificar que t punteada con n siempre sería 0. Vamos a ver si podemos desarrollar esa idea. Vamos a considerar el producto escalar de un vector consigo mismo. Bueno, ya que estamos punteando este vector consigo mismo, podríamos reescribir esto como el cuadrado de la magnitud del vector dado. Y sabemos que esto siempre será igual a una constante. Ahora sigamos adelante y consideremos la derivada de este producto de puntos. Bueno, acabamos de decir que este producto de puntos sería una constante, por lo que nos lleva a la derivada de una constante, que sabemos que debe ser igual a 0. Ahora vamos a aplicar un principio de las derivadas de un vector por función de este producto escalar. Ahora esta propiedad debería recordarle la regla del producto para la diferenciación. Tenemos la primera función de valor vectorial punteada con la derivada de la segunda función de valor vectorial más una derivada de la primera función de valor vectorial punteada con la segunda función de valor vectorial. Ahora, aunque el orden de estos productos de puntos es diferente, los resultados serían los mismos. Entonces esto es igual a 2 veces r punteado con r'. Pero desde arriba sabemos que esta derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, podemos concluir que r punteado con r' debe ser igual a 0. Así que ahora acabamos de demostrar que cualquier función de valor vectorial punteada con una derivada de sí misma siempre será igual a 0 y, por lo tanto, r y r' serán ortogonales. Entonces se deduce que t punteado con t' de t también sería igual a 0 y, por lo tanto, son ortogonales. Y dado que n de t está definido por t' de t dividido por la magnitud, debe ser cierto que la t de t punteada con n de t también sería 0 y, por lo tanto, estas dos funciones vectoriales siempre serán ortogonales entre sí y, por lo tanto, nuestra fórmula es válida. Bien, eso lo hará para este video.